1, 2, 3, probando. Vamos a ver si se está mirando. Si este rayón se está haciendo, entonces se está grabando. Ok, si esto es así, entonces continuamos, mi gente. Estamos hablando de lo que son las leyes y cantidades físicas. Cantidades físicas. Bien, las cantidades físicas son las características que podemos medir en un ente real, que podemos calcular. Cantidades físicas se refiere a aquellas características de la materia o de un ente real que no cambia su esencia, como serían entonces las cantidades químicas que pueden cambiar su esencia. Pues estas cantidades físicas, como antes se le llamaba magnitud física, pero se le dejó de llamar así porque se asociaba solamente al tamaño de una cantidad física vectorial o a un vector. Y las cantidades físicas no solo son cantidades vectoriales. Aquí en este ejemplo podemos ver que la fuerza es una cantidad física vectorial que sí tiene magnitud, dirección y sentido, al igual que la aceleración, pero la masa no. La masa es una cantidad física escalar. Y bueno, las cantidades físicas nos sirven para expresar leyes, ¿sí? A partir de los conceptos establecidos, pues las características físicas o características de un ente real, que posee un ente real, ya sea cuánto pesa o cuánto se desplaza, en qué posición está, todas esas características, el volumen, el área, todo eso. Todas esas son cantidades físicas. Pero bueno, vamos a hablar de para qué nos sirven, ¿sí? Estas cantidades físicas. Estas nos sirven para expresar leyes y describir fenómenos, como por ejemplo esta que tenemos acá, que es la segunda ley de Newton, que nos sirve para expresar, pues, qué sucede cuando la sumatoria de las fuerzas o fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es distinta de cero, pues es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Me relaciona estas tres cantidades físicas. ¿Y qué podemos decir también? Que las cantidades físicas podemos agruparlas en varios tipos, dependiendo de su naturaleza. Dependiendo de su naturaleza, pues podemos expresarla en cantidades físicas básicas o se le llama también fundamentales. Estas cantidades físicas básicas o fundamentales. Y también están las cantidades físicas derivadas, como por ejemplo la rapidez sería una cantidad física derivada porque depende de la longitud, o sea, por ejemplo, una distancia, y depende del tiempo. Entonces, estas dos últimas que mencioné son cantidades físicas fundamentales o básicas. Longitud o distancia y el tiempo. Son cantidades físicas básicas y estas al mezclarse o ligarse o relacionarse mediante una ecuación, una fórmula, entonces nos da una cantidad física derivada. Ahí tenemos entonces la fuerza, tenemos la aceleración, entre otras tantas. Pero como ya hemos dicho, hemos establecido diferencia, las cantidades físicas también de acuerdo al modo en que se expresan, ¿sí? Porque anteriormente era como se define, ¿no? De acuerdo a su definición o su naturaleza, como ya dije. Y de acuerdo a cómo se expresa. Pueden ser vectoriales o escalares, porque usted puede expresar el tiempo simplemente con decir que son 5 segundos. Pero un desplazamiento, usted no puede decir simplemente que son 5 metros. Tiene que decir si esos 5 metros son para arriba, para abajo, para izquierda, para derecha, ¿sí?
necesita expresarla más explícitamente, por lo tanto, necesita hablar de magnitud, dirección y sentido. Una cantidad física vectorial. Pues bien, vamos a hablar entonces de otra cosa. Vamos a hablar en este caso de la notación científica. La notación científica no es nada más ni nada menos que una forma de nosotros expresar una cantidad física que ya sea muy grande o muy chiquita en un número más acorde a lo que es el mundo científico, ¿sí? Entonces, aquí tenemos esta parte de la notación científica que se le llama coeficiente. Se llama coeficiente. Y esta otra parte que es una potencia 10 que se multiplica por el coeficiente y se está elevando a un exponente. Este exponente puede ser positivo como también puede ser negativo. Y otra cosa que debemos aclarar es que este coeficiente puede ser 1, pero no puede ser ni 10 ni mayor que 10. Por lo tanto, este coeficiente va en un intervalo de 1 a 10 sin incluir el 10. Eso es así. Estamos hablando entonces de la notación científica, porque en este caso no podemos expresar un número tan grandote y para expresarlo de una forma más chévere, utilizamos la notación científica. Pues, ¿qué hacemos en ese caso? Este punto que teníamos aquí detrás, que obviamente no se marca ese punto porque es una cantidad entera, el punto no se le marca una cantidad entera, pero sabemos que está ahí detrás. Lo movemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Al moverlo 6 veces se transforma en 1.5. Pero para yo no hablar mentira, tengo que decir que eso se está multiplicando por 10 elevado a la 6. ¿Cómo sé que es a la 6? Porque corrí el punto 6 veces. ¿Cómo sé que ese exponente es positivo? Porque corrí el punto para la izquierda. En caso contrario, si lo corro a la derecha, entonces el exponente será negativo. Y ya hablaremos de estos prefijos que se utilizan para sustituir la potencia de 10 o algunas potencias de 10 claves. Pues bien, cada vez que yo muevo el punto hacia la derecha, entonces el exponente debe ser negativo. Negativo. Hay operaciones que debemos hacer en este tipo con este tipo de expresiones que le llamamos notación científica, y dentro de esas operaciones tenemos la suma y la resta. Tenemos también la multiplicación y la división. Y tenemos también la potenciación y la radicación, de la cual vamos a hablar ahora en detalle. Bien, pues para hacer una operación de suma o resta, debemos tener en cuenta que el exponente tiene que ser igual. Si el exponente no es igual, entonces no puedo realizar la suma. Pero claro, moviendo el punto del coeficiente, usted puede llevarlo a que sea exponentes iguales. Por ejemplo, si usted tiene, bueno, primero vamos a explicar cómo se hace la suma, sabiendo ya que son exponentes iguales. Pues simplemente usted suma los coeficientes y le pone la misma potencia de 10 elevado a su exponente. Ay, qué fácil. Ay, ñeñe. Sí, así mismo. Así de fácil. Si es una resta, lo mismo. Resta los coeficientes y le pone la potencia de 10. Si no son iguales, entonces usted lo lleva a que sean iguales. Y aquí les pongo un ejemplo. Aquí les pongo un ejemplo. Vamos a suponer que usted quiere llevar este exponente a que sea más chiquito. Para que sea más chiquito, sabemos que si movemos el punto hacia la derecha, el exponente será positivo. Por lo tanto, si será positivo, usted se lo va a sumar. Pero si lo movemos hacia la izquierda, el punto,
el exponente será negativo, entonces usted le va a restar las veces que lo movió. Lo movió una sola vez, entonces le va a restar 1. Esto se va a convertir entonces en 15 por 10 a la 5. ¿Lo está viendo? ¿Lo nota? Ya se convirtieron en exponentes iguales. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a verlo aquí. Sucede lo siguiente, que ya lo convirtió, le restó su exponente, se convirtió en 15 por 10 a la 5, y ahora sí lo puede sumar. ¿Qué es lo que usted hacía? Según explicamos nosotros ahorita, que usted va a sumar el 15 más el 4.3. Y no hay que ser matemático para saber que esa suma le va a dar 19.3. Entonces, 19.3 por 10 a la 5, ese sería, ¿qué cosa? Sería su respuesta. Pero esa respuesta no está en notación científica. Por lo tanto, usted tendría que hacer lo siguiente. Correr este punto de aquí para acá una vez. Y como lo corrió para la derecha, el exponente es positivo. Por lo tanto, usted le va a sumar las veces que corrió el punto. ¿Cuántas veces lo corrió? Una sola vez. Entonces, eso se convierte inmediatamente en 1.93 por 10 a la 6. Y así está terminado ese problemita. Ahora bien, ¿cómo le resulta a usted más fácil? Pues vamos a ver. Aquí tuvimos que hacer la conversión para poder llevarlo a exponentes iguales y después sumarlo. Pero después que lo sumamos, tuvimos que convertirlo a potencia, a notación científica, ¿sí? Pues vamos a ver qué pasa del otro modo. Del otro modo lo que hacemos es que a este le corremos el punto. El punto estaba aquí y lo corremos una vez. Lo corremos una vez. Y al correrlo una vez para la izquierda, el exponente positivo, por lo tanto, se le suma 1 aquí a este. Tiquiti. Entonces me queda en 0.43. Usted diría, bueno, pero esto no es una notación científica. Para el caso de la suma no me interesa. En el caso anterior tampoco era una notación científica. Pero para yo poder sumar estas potencialidades, los exponentes tienen que ser iguales. Y ahora que mis exponentes son iguales, ahora sí lo puedo hacer, la suma. No hay que ser matemático para darse cuenta que cuando usted suma 1.5 o 1.50, te va a dar 1.93 cuando lo sumas con 0.43. Muy bien. Aquí te dio la respuesta de una vez. Aquí no tuvimos que convertir. Y este sí que está en notación científica. Entonces, es mucho más rápido, pero ¿cómo usted va a saber cuál es el método más rápido? Bueno, la experiencia se lo va a dar. Cuando usted haga muchos, usted se va a dar cuenta de que, bueno, si yo hubiese hecho aquello, lo hago más rápido. Y cuando adquiere esa experiencia, pues ya se va a dar cuenta. Un truquito, siempre lleve el coeficiente a que sea más pequeño que 1. En el caso de que tenga que mover cualquiera de los dos puntos. De ese modo, al final no tiene que convertir a notación científica porque todo le va a quedar en notación científica. Aunque no siempre es así, pero en la mayoría de los casos. Bueno, y si hubiese sido una resta, pues lo mismo. Si es una resta, entonces, en vez de sumar, usted lo que va a hacer es restar. Y cuando reste, le va a dar esta cantidad. 1.07 por 10 a la 6. Y ya está. Listo y servido. Otra cantidad física que queremos denotar aquí. Bueno, otra cantidad física, no, otra operación. Otra operación es la del producto, la multiplicación y la división. Si hacemos una multiplicación, no importa que los exponentes sean iguales o distintos. Aquí son distintos. Y en realidad no importa si son iguales o distintos. Y prácticamente se sigue la misma temática en la multiplicación que en
en la división. Pero hay una pequeña diferencia que vamos a notar. Si estoy multiplicando estas dos cantidades, ¿cómo se realiza? Pues multiplico los coeficientes, en este caso A, multiplico por B, le pongo la misma potencia de 10 y los exponentes los sumo. Si es una división, divido los coeficientes, o sea, el primero entre el segundo, multiplico por la misma potencia de 10 y resto los exponentes. O sea, el exponente del primero le resto el exponente del segundo. Vamos a verlo con numeritos para que se entienda mucho mejor. Si estas son mis cantidades de notación científica, mis cantidades que voy a multiplicar, entonces el 2, que es este coeficiente, y este 3 serán lo que yo voy a multiplicar. 3 por 2, el mismo 6. Ahí está, 6. Y aquí, ¿qué va a pasar? Que pongo la misma potencia de 10 y voy a sumar los exponentes. Sumo los exponentes. Al 6 lo sumo con el 5. Me va a dar 11. Perfecto. Y si fuese una división, no pasa nada. Si fuese una división, entonces, como yo les dije, este es el primero, este yo lo voy a dividir entre el segundo. Me va a quedar así entonces, como se ve ahí, encerrado en rojo. 2 entre 3. Lo puedo expresar como decimal. Así que lo divido y me da este decimal. 0.67. Pongo la misma potencia de 10 y resto los exponentes. Voy a tener 6 menos 5, eso me da 1. Pero que diga la 1, generalmente el 1 no se marca. No se marca. Y como podemos ver aquí, este valor no está expresado en notación científica. Tendría que expresarlo en notación científica. Corro el punto una vez. Y al correr el punto una vez, me quedaría en 6.7 por 10. Y como lo corrí a la derecha, el exponente negativo. Como es negativo, entonces se le va a restar al 1 que ya teníamos y me va a quedar a la 0. Pero toda cosa que le vamos a la 0, ¿qué pasa? Me da 1. Entonces, eso me da 6.7. No hay que expresarlo en notación científica ni siquiera. Fíjate que bien. Entonces, mi gente. Bueno, expresado en notación científica sería así. Y así sería de forma estándar. Vamos a ver por último, en este video, la potenciación y la radicación. Comencemos con la potenciación. La regla puede ser la misma siempre y cuando usted sepa entrar y sacar de una cantidad subradical. Si usted sabe entrar y sacar de una cantidad subradical, entonces usted puede utilizar una sola regla, que sería la regla de la potencia. ¿Sí? Una potencia de potencia. Entonces, si usted tiene algo acá, vamos a decir paréntesis, y le va a buscar raíz n, entonces eso es lo mismo que decir paréntesis elevado a 1, porque ese es el exponente que tiene el paréntesis, que no se le marca, entre n. Y ya, se convirtió en una potencia. Vamos a ver entonces, ¿cuál es la regla de la potencia? Yo tengo una cantidad de notación científica elevado a un exponente d, pero la notación científica en sí ya tiene su exponente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se eleva el coeficiente al exponente de acá afuera, o sea, a la d. Y se pone la misma base de 10, pero se multiplica el exponente de afuera con el exponente de adentro. Y ya está. Ejemplo. Veamos el ejemplo. Ejemplo sencillo. Tengo 3 por 10 a la 4. Y eso se está elevando a la 2. Por lo tanto, el 3 que está aquí lo voy a elevar a la 2
Luego voy a poner por 10. Y este 4 de acá lo voy a multiplicar por 2. Y me va a quedar así. 3 a la 2 por 10 a la 8. Que eso es lo mismo que decir 9 por 10 a la 8. Y ya está. Es notación científica porque 9 no es 10 ni mayor que 10. Listo. Servido en papel de regalo. Entonces, vamos a ver. Si fuese una radicación y usted no sabe entrar y sacar de la cantidad subradical, usted puede hacerlo siguiendo el criterio siguiente. Dice, le busco raíz n, o sea, la que sea, cuadrada, cúbica, la que sea, al coeficiente. O sea, raíz n de a. Perfecto. Multiplico entonces eso por 10 elevado al exponente, atención, al exponente, este que está acá, entre este que está acá. Este que está aquí sería el índice de la cantidad subradical. Y aquí el exponente de la potencia. Pues al hacer eso, pues ya me da lo que tenía que darme. Con un ejemplito lo entendemos. ¿Cuál sería entonces la raíz cúbica de 9 por 10 a la 12? Muy interesante el caso. Raíz cúbica de 9. No tiene una raíz exacta, pero lo escribimos igual, no importa. Lo escribimos y ponemos raíz cúbica de 9. Eso se multiplica por 10, que es la base, y el exponente de aquí se va a dividir entre el exponente de aquí. O sea que yo voy a tener 2 entre 3, eso me da 4. Por lo tanto, al buscar esa raíz que no me da exacta, pero pongo unos cuantos dígitos aquí, por 10 a la 4. Y ya está, envuelto de papel de regalo, con su moña y todo. Entonces, si yo sé entrar y sacar, pues lo único que tendría que hacer es eso. Sacarlo. Y expresarlo de la forma de potencia. Y así no me mato tanto, porque si yo voy a hacer esto que está acá, y sé que este es un 9, y sé que este que está aquí es un 12, y lo voy a elevar a la 1 sobre n3, perdón. Siguiendo las reglas que ya me las sé, ¿qué es lo que yo iba a hacer? A elevar a este número, ¿verdad? Entonces voy a tener 9 que se eleva a la 1 tercio por 10 y se multiplican los exponentes. ¿Cuál es el exponente de dentro? 12. ¿Cuál es el exponente de afuera? 1 tercio. Pero yo multiplicar eso es lo mismo que decir 2 entre 3. Y al tener esta potencia 1 tercio, eso es lo mismo que decir raíz de 9. Entonces me sigue dando 2.8 o 0.8. Creo que era 0.8. Por 10 a la 4. Bueno, quizás así se tenga que trabajar más, pero me tengo que memorizar menos cosas. Bueno, hasta un próximo vídeo. Espero que hayan entendido todo. Y si no, pues me pueden preguntar en los comentarios. Bye, bye. Bye, bye.